Evangelio de hoy. Sábado 14 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículo 10 al 13. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que primero venga Elías? Él les respondió: Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. El regreso de Elías, una promesa antigua. El pasaje que meditamos hoy está cargado de simbolismo y profundidad teológica. Los discípulos, sorprendidos por la transfiguración de Jesús, se sienten desconcertados por las palabras que acaban de escuchar y las conexiones que se generan en sus mentes. La pregunta que hacen: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que primero venga Elías? Se refiere a una antigua profecía contenida en el libro de Malaquías, en la que se establece que antes de la llegada del Mesías, Elías debería regresar para restaurar todas las cosas. Malaquías 4, 5-6. La figura de Elías siempre ha sido asociada con la restauración del pueblo de Israel y el regreso a la fidelidad de Dios. El regreso de Elías, en la tradición judía, era esperado como el preludio de la llegada del reino de Dios. Este versículo nos invita a reflexionar sobre las promesas de Dios y cómo se cumplen en formas que a menudo no son difíciles de comprender. A los discípulos, y a muchos en la época, la idea de un regreso literal de Elías parecía ser la clave para entender el advenimiento del reino. Sin embargo, Jesús revela que la restauración prometida no consiste en la llegada de Elías en persona, sino en la misión de un hombre más cercano de lo que imaginaban: Juan el Bautista, quien actuó en el espíritu y poder de Elías. Aquí se nos recuerda que los planes de Dios no siempre se ajustan a nuestras expectativas humanas, y debemos estar atentos a cómo Él obra en formas nuevas y sorprendentes. La revelación de Juan el Bautista como Elías. La respuesta de Jesús es tan clara como desafiante. Elías ya ha venido, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Jesús se refiere a Juan el Bautista, quien cumplió con la misión de preparar el camino para el Mesías, pero fue rechazado y maltratado. El hecho de que Elías ya haya venido y que no lo reconocieran es una crítica directa a la falta de discernimiento y la resistencia del pueblo de Israel. A pesar de que Juan el Bautista actuaba como el profeta que restauraba el pueblo de Dios, muchos no lo aceptaron, prefiriendo seguir sus propios caminos y tradiciones, en lugar de abrirse a la novedad de la salvación que él traía. Es importante destacar aquí la figura de Juan el Bautista, que, aunque no fue Elías en el sentido literal, encarnó el espíritu y la misión de Elías. Al igual que el antiguo profeta, Juan denunció las injusticias, llamó al arrepentimiento y preparó el corazón del pueblo para recibir al Mesías. Sin embargo, su mensaje fue ignorado por muchos, quienes preferían seguir el camino fácil de la indiferencia o la falsedad religiosa. Esto nos invita a cuestionar cómo reaccionamos nosotros ante los mensajeros de Dios en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a escuchar y reconocer la verdad, incluso cuando viene de formas inesperadas o nos incomoda? El sufrimiento del Hijo del Hombre. La segunda parte de la respuesta de Jesús. Así también el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos.
Vincula directamente a Jesús con la figura del siervo sufriente de Isaías. Al igual que los profetas antes que él, Jesús enfrentará el rechazo y el sufrimiento a manos de aquellos que no están dispuestos a aceptar el mensaje de Dios. Este sufrimiento no es un castigo, sino una consecuencia del rechazo humano a la verdad, la justicia y la salvación. Jesús predice que, al igual que hicieron con Juan el Bautista, los líderes religiosos y el pueblo en general lo rechazarán y lo harán sufrir. Este anuncio del sufrimiento es clave para entender la misión de Jesús. Su camino hacia la cruz es una manifestación del amor radical de Dios, dispuesto a entregar su vida por la salvación del mundo. La muerte de Jesús en la cruz no es un accidente ni una tragedia sin sentido, sino el cumplimiento del plan divino para la redención de la humanidad. Como discípulos de Cristo, estamos llamados no solo a reconocer el sufrimiento de Jesús, sino a participar en su sufrimiento, tomando nuestra cruz y siguiendo sus pasos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús incluso en los momentos difíciles, cuando el camino parece ser el de sufrimiento y sacrificio? La incomprensión y la fidelidad del plan divino. La falta de reconocimiento de Elías en la figura de Juan el Bautista nos muestra cómo la incomprensión de los planes de Dios puede llevarnos al rechazo. Muchas veces, Dios actúa en nuestras vidas de formas que no entendemos. Y puede ser difícil reconocer su presencia y su obra en medio de nuestras expectativas y prejuicios. El pueblo de Israel, al igual que nosotros en muchas ocasiones, esperaba que el Mesías viniera de una manera espectacular, con señales grandiosas. Pero el camino de Dios se manifestaba de forma humilde y sencilla. La fidelidad al plan divino requiere una disposición a aceptar lo inesperado y a confiar en que, aunque no comprendamos completamente los caminos de Dios, Él siempre obra para nuestro bien. Este pasaje nos desafía a revisar nuestras propias expectativas y a ser humildes en nuestra relación con Dios. No siempre entenderemos por qué suceden las cosas, pero podemos confiar en que todo tiene un propósito dentro del plan divino. Jesús, al anunciar su sufrimiento y el rechazo que enfrentará, nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y a confiar en que Él siempre está trabajando para traer el bien a su pueblo, incluso cuando no vemos cómo. La sabiduría del reino de los cielos. En este pasaje, Jesús nos recuerda que la sabiduría de Dios no siempre es evidente a simple vista. El plan de Dios para la salvación del mundo no siguió las expectativas humanas de poder, gloria o grandeza. En lugar de eso, el reino se reveló a través de la humildad. La predicación del arrepentimiento. La sencillez de la vida de Jesús y su sacrificio en la cruz. El reino de Dios no es un reino terrenal, sino uno espiritual, que trasciende las categorías humanas de éxito y poder. El camino hacia la salvación es a menudo un camino de humildad, sufrimiento y sacrificio. Pero es el único que nos lleva a la verdadera vida en Cristo. Jesús nos llama a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la sabiduría del reino en lo que a menudo puede parecer un fracaso desde una perspectiva humana. El camino de la cruz es la verdadera victoria de Dios. Y a través de ella, el mundo es transformado. Así, la invitación es a seguir el ejemplo de Cristo, buscando la sabiduría en lo humilde, lo sencillo y lo sacrificado, en lugar de buscarla en los estándares del mundo. La contradicción entre el reino y las expectativas humanas. El pasaje que estamos reflexionando subraya una profunda contradicción entre la manera en que Dios actúa
y cómo los seres humanos esperan que Él actúe. Los discípulos de Jesús, en su pregunta sobre Elías, siguen un modelo de pensamiento que era común en la época. El Mesías vendría con señales gloriosas, acompañado de grandes prodigios y transformaciones visibles. Sin embargo, la respuesta de Jesús rompe con esas expectativas. El retorno de Elías no será una manifestación espectacular, sino un cumplimiento más profundo y misterioso, encarnado en la figura de Juan el Bautista. Este anuncio pone de manifiesto cómo la obra de Dios a menudo se despliega de manera silenciosa, en lo oculto, sin el reconocimiento inmediato de los hombres. Este mismo contraste se ve reflejado en el rechazo que sufrió Juan y que Jesús predice para sí mismo. A menudo, las personas rechazan el mensaje de Dios, no porque no lo entiendan, sino porque no se ajusta a lo que esperan. La manera humilde y sacrificada de actuar de Jesús no se adapta a las ideas de poder y gloria humanas. Dios no se presenta como un conquistador en el sentido mundano, sino como un servidor, un redentor que se ofrece por amor. En nuestras propias vidas, podemos experimentar esta contradicción al tratar de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La invitación a vivir en humildad, perdón y sacrificio puede ser difícil de aceptar, ya que los valores del reino son a menudo contrarios a los de este mundo. La fidelidad a la misión y la humildad de Jesús. Jesús, al mencionar que Elías ya había venido y fue rechazado, también revela una parte fundamental de su propia misión: la entrega de sí mismo por el bien de la humanidad. A pesar del rechazo y el sufrimiento que ello conlleva. Al hacer referencia a Juan el Bautista como el Elías esperado, Jesús confirma que la restauración del pueblo de Dios ya ha comenzado. Pero que esta restauración no será un proceso de triunfo inmediato ni un espectáculo deslumbrante, sino un camino de sufrimiento, cruz y, finalmente, resurrección. La vida y el ministerio de Jesús están marcados por una constante fidelidad a la voluntad de su Padre, sin dejarse desviar por las expectativas de los demás. La humildad de Jesús es otra lección poderosa que encontramos en este pasaje. Él no se muestra arrogante ante aquellos que no lo reconocen, ni se ofende por los rechazos que recibe. Al contrario, responde con sabiduría divina, explicando que la restauración ha comenzado, pero que no será comprendida completamente por todos. Este sufrimiento y este rechazo no son para él una tragedia, sino un cumplimiento del plan de salvación de Dios. Para Jesús, la misión no se mide por la cantidad de seguidores o por el aplauso humano, sino por la fidelidad a lo que su Padre le ha encomendado. El reconocimiento del profeta verdadero. La respuesta de Jesús sobre el rechazo de Juan el Bautista nos invita a reflexionar sobre la dificultad que muchas veces enfrentamos para reconocer la obra de Dios, especialmente cuando se manifiesta de una manera que no se ajusta a nuestras expectativas. Juan el Bautista, al igual que los profetas antes que él, fue un hombre de Dios que trajo un mensaje de conversión, pero fue rechazado por muchos. No encajaba en el molde que el pueblo esperaba para el profeta o el precursor del Mesías, y por eso lo rechazaron. El rechazo a los profetas de Dios no es solo un fenómeno de antaño, sino que se repite en nuestra sociedad y, a veces, incluso en la vida de la Iglesia. A menudo, los profetas de hoy no son reconocidos o son marginados, porque su mensaje desafía nuestras comodidades, nuestros pecados y nuestras estructuras de poder.
Jesús nos invita a aprender a discernir la voz de Dios en medio de la multitud de voces que nos rodean. Para ello, es necesario un corazón humilde, dispuesto a escuchar y a dejarse transformar por la verdad, sin importar el costo que esto pueda implicar. La aceptación del sufrimiento como parte del reino. Al decir que el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos, Jesús pone de manifiesto una de las realidades más desconcertantes y desafiantes del Evangelio, el sufrimiento. En el reino de Dios, el sufrimiento no es solo una consecuencia del mal en el mundo, sino una parte integral de la vida cristiana. Jesús mismo vivirá el sufrimiento, y de esa manera transforma el sufrimiento humano en un medio de salvación. La cruz, que es el símbolo del sufrimiento y la muerte, se convierte en el medio por el cual el hombre es reconciliado con Dios. El testimonio de los discípulos en medio del rechazo. Los discípulos, al escuchar las palabras de Jesús sobre la figura de Elías y su sufrimiento, comienzan a comprender que la misión del Mesías no será sencilla ni fácil. Este momento de comprensión marca un punto clave en su caminar. Ellos están siendo preparados para lo que vendrá, la traición, la cruz y la resurrección. Jesús les está revelando gradualmente el misterio de su misión. Y les está enseñando que el camino hacia el reino no es el de la gloria terrenal, sino el de la humillación y el sacrificio. A lo largo de los evangelios, vemos que los discípulos luchan con esta comprensión. La idea de un Mesías sufriente es desconcertante para ellos, ya que esperaban un Salvador que restaurara el reino terrenal de Israel. Sin embargo, la revelación progresiva que reciben de Jesús los prepara para ser testigos del amor más grande. El sacrificio de Jesús por la humanidad. Esto también nos invita a preguntarnos: ¿cómo vivimos nuestra vocación de ser discípulos hoy? ¿Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, como lo hizo Jesús, y a ser testigos de su amor y su misericordia, aun cuando eso implique sufrimiento y rechazo? Oremos. Señor Jesús, hoy venimos ante ti con corazones dispuestos a escuchar tu palabra, a reconocer tu presencia en nuestras vidas y a aceptar tu voluntad, aunque a veces nos cueste entenderla. Sabemos que, como tus discípulos, estamos llamados a seguirte, no solo en momentos de gloria, sino también en tiempos de sufrimiento y desafío. Te pedimos que nos des la gracia de reconocer tu voz, aunque no siempre se ajuste a nuestras expectativas, y de seguirte con confianza, sabiendo que tú estás con nosotros en todo momento. Que podamos, como Juan el Bautista, ser fieles a nuestra misión, aunque no siempre seamos comprendidos. Que, en medio del rechazo y las dificultades, encontremos consuelo en tu promesa de estar con nosotros. Ayúdanos a vivir con la humildad de reconocer que tu camino es el de la cruz, y que, en ella, encontramos la salvación. Te pedimos que nos des la fortaleza para vivir como verdaderos discípulos, comprometidos con tu mensaje, dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirte. Que, en todo lo que hagamos, se haga tu voluntad. Y que, al final, podamos participar de tu gloria, como tú participaste de nuestra humanidad y nuestro sufrimiento. Amén.